En el estudio de Hechos para Despertar, Luis Alberto Arriaga, él es candidato a diputado federal por el distrito número 9 en esta ciudad de Puebla y por el partido Nueva Alianza. Luis, ¿cómo estás? Bien, saludarte. Gracias por estar con días. nosotros. El día de ayer en tu campaña tocaste un tema que es importante, sobre todo es un tema muy sensible para los poblanos por lo que sucedió en los últimos años, estos fraudes contra aquellas personas que pusieron su dinero en cajas de ahorro, en empresas de inversión inmobiliaria y perdieron todo un patrimonio. Y que además desafortunadamente, Juan Carlos, fueron engañadas por los congresistas locales, dentro de los cuales estaba yo en ese congreso. Yo hablé con ellos de manera muy cruda en aquel momento y les decía que era materialmente imposible, desde un marco de ley, entrar en una situación de resarcirles lo que habían perdido por todos estos defraudadores. Y lo que ayer firmamos con la Alianza Nacional de Defraudados fue el hecho de que evidentemente si llegamos al Congreso o al Congreso de la Unión el próximo 1 de julio a través del voto, vamos a legislar con respecto a esto. ¿Para qué? Primero, para que se les pueda resarcir a estos defraudados todo lo que perdieron en las casas estas de inversión de Sidma y Cofía y etcétera, 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 todas estas que ya conocemos, pero que además de todo no se vuelva a defraudar, que eso es muy importante, porque la Secretaría... ¿Qué es lo más importante quizás, sí, no? Sí, porque la Secretaría de Hacienda sigue dando permisos para este tipo de cuestiones, sigue de manera abierta promocionando y estimulando todo este tipo de situaciones. Por supuesto que no todas son defraudadoras y no todas son corruptas en este sentido, pero ya el ejemplo en Puebla es terrible, que además te quiero decir es un ejemplo que se vive en más de 2 estados del país, no es un asunto poblano nada más, y entonces por eso creo que debemos comprometernos ya a trabajar de manera directa con todas estas personas, que en Puebla son miles, que en Puebla son muchas, y que tenemos que trabajar de manera concreta en este aspecto. Ahora, por otro lado, también tuviste ayer una plática, un encuentro con padres de familia, que ese es otro tema muy sensible en este momento, ¿no? Sí, así es. Estuvimos reunidos con la Asociación Nacional de Padres de Familia, con su presidenta, Mónica García Ru García, que nos hizo el favor de adherirse a la campaña de Luis Alberto Arriaga y de Nueva Alianza en el Distrito 9, en el sentido de que podamos reformar la ley de educación para poder prevenir cuestiones como el bullying, que se viene presentando ya de manera muy cotidiana, que se sancione de manera concreta este asunto y que evidentemente entren dentro de esta situación que yo he venido formulando, que es una reforma educativa integral, en donde las escuelas públicas tengan evidentemente un mejor trato, que el gobierno federal, en su momento encabezado por quien sea, no les cobre la luz eléctrica, no les cobre el agua, que de ahí se desprenden muchas de las cuotas que pagan todos los padres de familia con respecto a la escuela pública, que a veces se vuelve hasta más cara que la propia escuela privada. Entonces fue verdaderamente un acto interesante en 2 sentidos, el acto de los defraudados, la situación con los padres de familia, y además te quiero decir que nos hemos metido también en la dinámica, Juan Carlos, de gestionar evidentemente ante el gobierno federal, pero principalmente ante el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a gestionar un centro escolar del norte. En su momento, cuando fui diputado local, a mí me tocó gestionar el Hospital General del Norte, que hoy es una realidad finalmente, pero en el norte de la capital del estado de Puebla no hay un centro escolar, no hay una primaria en Solidaridad, no hay una primaria en Villafrontera, no hay una situación en donde puedan ir los muchachos a estudiar, y entonces vamos a gestionar ante el gobernador para esperar que nos ayude, y yo sé que así va a ser el centro escolar del norte, para evidentemente beneficiar a toda esa área del norponiente de la capital del estado. Que ya son cientos de miles de habitantes. Sí, son muchísimos, y que además los niños de primaria, digamos, de Solidaridad, que es una comunidad bastante grande, tienen que caminar 2-3 kilómetros para poder ir a su escuela. Entonces eso es evidentemente lo que estamos metidos, además de evidentemente promover nuestras propuestas legislativas, valga la redundancia, de gestionar cuestiones que le hacen falta a esta zona que en muchos sentidos ha sido olvidada por la autoridad. Bueno, pues ahí lo tiene, es Luis Alberto Arriaga, y son las propuestas, todos los compromisos, son de alguna manera ya los primeros acuerdos que está haciendo, que está formulando en busca de la diputación por el distrito número 9 y por el partido Nueva Alianza. Luis Alberto, gusto saludarte. El gusto es mío, Juan Carlos, y bueno, pidiéndole a las personas que no se olviden que el próximo 1 de julio hay que ir a votar, y que Luis Alberto Arriaga estará ahí en la boleta Nueva Alianza en el distrito 9. Gracias, Luis. Gracias a ti. Hasta luego. Vámonos a un resumen de noticias.